Aquí estamos otra vez para retomar un poquito la parte que nos aporta Foucault. Habíamos quedado en el concepto de normalización. ¿A qué se refería con esto Foucault? Él hacía sus estudios en hospitales, en cárceles, en asilos, en institutos de menores, y observaba muchas cuestiones relativas a cómo se organizaba la sociedad. Y había esta dualidad entre lo bueno, lo malo, lo normal, lo anormal, lo bueno, lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Y cómo se tendía a organizar hasta las escuelas, los museos, las bibliotecas, con este criterio. Eh, y también si pensamos en cómo se estructura lo que fue la escuela normal, cómo era la formación de los docentes, interviene toda esta cuestión social imperante en el mundo, en todas las organizaciones de tipo social y educativas. Entonces, supongamos, el año pasado tuvimos la oportunidad de visitar el Instituto Bernasconi. Allí hay un museo, hay una biblioteca también, muy antiguas, que datan más o menos comenzaron a gestarse entre 1910 y 1920. Y bueno, digamos que fueron organizadas con estos criterios, ¿no? De vigilancia, de numeración, como de departamentos estancos, ¿no? Eh, y bueno, cómo esto determina también los roles sociales. Y también pensemos entonces cómo era la formación de los docentes en esa época. Todo esto él lo refleja en un libro que se llama Arquitectura del Saber. Entonces él empieza un poco a observar cómo se organizaban los saberes y cómo se organizaban los discursos. Y también esto lo contrastaba con las prácticas del lenguaje. Entonces, esto es lo que nos lleva a nosotros a pensar en un momento en la relación de la escuela con la comunidad, en relación a los valores de esa época, en relación a los programas que se diagramaron a nivel ministerial, los planes que se organizaban a nivel jurisdiccional. Nosotros pensemos que nuestra Dirección General de Cultura y Educación, de la cual depende nuestro instituto, es una jurisdicción. O sea, al estar la provincia de Buenos Aires separada en dos, digamos, lo que es Cava y lo que es provincia. Entonces, bueno, después, bueno, el resto de las provincias también son consideradas jurisdicciones por esta misma cuestión. Entonces, bueno, tenemos los programas a nivel nacional, los planes a nivel jurisdiccional, los proyectos a nivel institucional. Entonces, bueno, esto es lo que nos lleva siempre a contextualizar, no solo cuando analizamos un libro y a su autor, sino también a un plan, a un programa o a un proyecto en cualquier institución en la que estemos. Entonces vamos a pensar en esa historia, ¿no? Porque, bueno, nosotros, digamos, ya veníamos viendo cómo también de esto partía Bourdieu, de la educación recibida, de las relaciones, las amistades, y también cómo empieza a influir fuertemente a partir de la década del 60 los medios de comunicación, cuando se empieza a desarrollar la televisión. Bueno, y cómo todo esto empieza a también tener su influencia en el aula. Y entonces ahí también es donde nosotros tenemos en cuenta estas investigaciones de Foucault en cuanto a cómo se establecen las relaciones como conjunción de personalidad, de exigencia social y desarrollo de las raíces históricas, ¿no? Esto también es importante, un estudio que se está haciendo en la Universidad de Córdoba, donde a los estudiantes se les hacen entrevistas y encuestas
Aquí tienen lo sociológico, ¿ven? Y lo cuantitativo del enfoque sociológico. Nosotros, como nos basamos más en lo cualitativo, vamos profundizando y hacemos foco sobre determinadas cuestiones. En cambio, lo sociológico es más abarcativo y incluye mayor cantidad de personas. Y es como que está ya dirigido el conocimiento al cual quiero arribar. En cambio, en lo cualitativo estamos siempre abiertos a lo que aparece. ¿Se entiende? Bueno, volvemos entonces. Bueno, ¿qué nos sigue aportando Foucault? Entonces, que en la educación también hay un desarrollo a nivel social y los problemas se contextualizan justamente en esa etapa. Y entonces lo que se empieza a ver en ese momento es que los niveles de alfabetización influyen en lo que es la pobreza y la desigualdad social. Entonces, por eso que los gobiernos empiezan a apuntar a esta cuestión. También se piensa en el bienestar, en las fuentes de empleo y del mercado. Se empieza a pensar en reformas educativas para que sea una educación de calidad. Se empieza a mirar sobre las particularidades de los distintos sectores sociales que intervienen en el proceso educativo. Y entonces acá es donde articulamos escuela con comunidad. Es decir, cuando nosotros vayamos a observar o a hacer prácticas o la residencia, cuando vayan avanzando en los distintos espacios de la práctica, van a mirar siempre esto, ¿no es cierto? La escuela con su historia, con sus fuentes de trabajo, con sus posibilidades de integración a la sociedad, y donde también hay otras organizaciones de educación no formal que intervienen. En esto cabe mencionar también a un antropólogo y sociólogo muy querido en el ámbito de la educación, Jorge Huergo, que es el que participó en gran parte de la transformación curricular del profesorado de educación física, el profesorado de educación especial en la enseñanza primaria. Y bueno, creo que después ya se empezaba a avanzar también sobre los distintos profesorados del nivel secundario. Esto quedó trunco, lamentablemente falleció Jorge Huergo y bueno, igual nos dejó un material muy, muy, muy interesante para que podamos analizar, porque en ese momento todos los profesores de práctica de estos profesorados fuimos convocados a participar en llevar a cabo la transformación curricular. Bien. Entonces, bueno, él apuntaba mucho también a observar cómo la escuela tenía una necesidad de recurrir a estas organizaciones no gubernamentales para trabajar en conjunto, ¿no? Y entonces, bueno, hacíamos eso siempre, el recorrido, cuando hacíamos foco en una institución, observábamos el barrio y todas estas otras cuestiones que acabo de mencionar. Cuáles eran las fuentes de trabajo, cuáles eran los medios de comunicación y cuáles eran esas organizaciones, supongamos, una sala de primeros auxilios, la sociedad de fomento, a veces el Rotary Club, como a veces también la inserción de un banco cambiaba bastante la dinámica del lugar, porque si no, los habitantes de ese lugar tenían que movilizarse a San Justo, por ejemplo. Bien. Bueno, a ver, ¿qué nos queda? Bueno, a este punto entonces podemos decir que la sociología es un aporte a lo que es la ciencia de la educación, mientras que la pedagogía se centra más en la ideología sobre la educación. Al hablar sobre las ideologías en educación, hablamos sobre la política educativa y cómo
la política educativa va prescribiendo cómo, qué, cuándo y dónde enseñar. Bien. Bueno. Entonces, bueno, en relación a todos estos componentes, digamos, es como que se fueron estableciendo distintos modelos para poder comprender los procesos sociales. Pero también en este momento se empieza a considerar cuál es la brecha generacional y cómo influye esto en los cambios. Y entonces, bueno, hay fenómenos que se definen como que algunos pueden ser innovadores y otros crean resistencia. Y a esto nos podemos referir ampliamente en relación a la semana del ESI, ¿no? Es muy común, digamos, que cuando aparece una nueva ley, siempre haya quienes lo apoyan y siempre hayan aquellos que les resulta incomprensible y aquellos que a lo mejor lo aceptan, pero que les cuesta un poco hacer ese cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque lo conocido da seguridad y lo desconocido crea mucha incertidumbre. Bien. Entonces, bueno, otra cosa a la que se apunta también desde el nivel de la sociología de la educación es a promover el autoconocimiento, quién soy yo, por qué soy así y cómo puedo cambiar, ¿no? Entonces es como que ahí aparece el otro, ¿no? Ya no hay una no hay algo que sea uniforme, homogéneo, sino que se empieza a pensar en los grupos heterogéneos, ¿no? Bueno, a ver, esto ya está, ahora estamos acá. Bueno. Bueno, y entonces llegamos a la posmodernidad, ¿no? Donde hay otros mecanismos de control que son la seducción, el hedonismo, el consumo y las biotecnologías y como consecuencia la biopolítica, ¿no? Entonces es como que la biopolítica aparece como otro poder más dentro de lo que es la vida cotidiana de las personas, de las instituciones y de la sociedad en general. Entonces, como todas estas cuestiones también llevan a controlar el cuerpo, ¿no? Y también de alguna manera, también a programar de alguna manera las distintas maneras de pensar. Y acá pensemos en la amplia influencia de la publicidad, ¿no es cierto? Bien. A ver qué nos queda. Bueno, y bueno, me parece que no me estoy olvidando de nada. Bueno, también empieza el momento en que, digamos, en esta sociedad disciplinada, empiecen, que tiene que ver con el desarrollo del capitalismo, cómo se empiezan a incorporar las teorías económicas y a poder evaluar las capacidades tanto biológicas como intelectuales. Y bueno, también nosotros en esta etapa podemos ver cómo surge entonces otro concepto de inteligencia y donde también hubo una modificación en la organización de la educación especial y donde, digamos, se deja de usar la clasificación de los niveles de inteligencia y también se empieza a incorporar la discapacidad a la escuela común, ¿no? Esto empieza en provincia de Buenos Aires más o menos a finales de los 80. Ahí se empieza a hablar de integración. Y bueno, se empieza a establecer también todo un lineamiento técnico en cuanto a circulares, ¿no? Técnicas
y específicas para la modalidad y para los niveles. Bueno. Bueno, y también hay otras cuestiones que van interviniendo. Hay un autor que se llama Bauman, que habla sobre la modernidad líquida. Y es como que rápidamente, digamos, en lo que es la segunda mitad del siglo XX, todo se transforma muy rápidamente y entonces se habla de una modernidad líquida en cuanto a que parece que hubiese una mano invisible que domina el mercado, donde aparece cada vez una mayor exclusión de las masas, y donde se transforma un poco también el sujeto, donde el sujeto empieza a congregarse, empieza a fortalecerse en estos movimientos de resistencia, y el sujeto ya no quiere ser modelizado, sino que es considerado una obra de arte, y que lo que le interesa es el arte de vivir. Bueno, esos serían los nuevos escenarios de este siglo, ¿no? Y esa fuerte contraposición entre las distintas posibilidades que nos ofrece la educación popular. Hay un dicho de Nietzsche, que lo recuerda Foucault, que dice que el hombre de la modernidad es un hombre centrado en sí mismo, incapaz de grandes deseos y dedicado a preservarse y a evitar el dolor. Nietzsche esto lo dijo en el siglo XIX y Foucault es del siglo XX, ¿no? Así que fíjense la vigencia, ¿no?, de este filósofo. Bueno, los dejo pensando, y bueno, hay un capítulo muy interesante también que habla de la arquitectura escolar a lo largo de los distintos periodos en que se fue consolidando nuestro sistema educativo, que también lo lleva a tener conocimiento cuando uno visita una escuela, la distribución de los espacios y la distribución del saber. Bueno, hasta prontito. Chao.